Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast Los Reyes del Palique, un podcast donde el lienzo de la historia cobra vida. Somos Emma, Ana, Adrián y yo, Alba. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre Blas Infante y el problema de la tierra. Esperemos que os guste mucho. A continuación va a hablar mi compañera Emma. ¡Empezamos! Hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, la economía andaluza dependía de la agricultura. Incluso hoy, el sector agrícola sigue siendo más importante en Andalucía que en casi cualquier región de España o de Europa. Un rasgo muy conocido de la agricultura andaluza, tanto antes como ahora, es la existencia de grandes extensiones de tierra en manos privadas, mientras que hay muchos trabajadores sin tierra. Esto se conoce como latifundio. Esta situación es más evidente en las provincias occidentales que orientales. El latifundio en Andalucía ha sido mucho más que una forma de organizar el paisaje. En la primera década del siglo XX, la gente de la época de Blas Infante se refería al problema de la tierra como la diferencia entre grandes propiedades en manos de unos pocos y la extrema pobreza de los trabajadores sin tierra. El escritor José Mas resumió esto con la frase: el rebaño hambriento es la tierra fértil. La palabra rebaño no se refería a los animales, sino a las personas, a las generaciones de andaluces que vivían en sumisión temiendo perder el favor del Señor y, lo más grave, en la más profunda ignorancia. El problema de la tierra no se podía solucionar solo con caridad. Los problemas sociales generados por el latifundio eran consecuencia de factores económicos y políticos profundamente arraigados en la sociedad andaluza. Económicamente, el latifundio llevó a Andalucía, de ser la región más rica de España en el siglo XIX, a ser una de las más pobres de España y Europa en el siglo XX y siglo XXI. Políticamente, la responsabilidad caía en las instituciones creadas por grandes propietarios. Con el apoyo del Estado español y perpetuadas por todos los beneficiarios y clientes de las oligarcas. A continuación os dejo con mi compañera Ana, que os seguirá contando un poco más. Yo soy Ana y voy a continuar un poco con este tema. Pues bueno, el control político de los señores sobre sus pueblos, las capitales de provincia, los ministerios y los gobiernos resultaron ser pues un tipo de capitalismo dominado por los grandes terratenientes. Esto se caracterizaba por la falta de inversión en actividades distintas a la agricultura, la falta de iniciativas económicas y, en general, por valores como la sumisión, el fatalismo y la ignorancia. La llamada pereza del capital era la realidad triste que Blas Infante observaba, especialmente en sus primeros días como notario en Cantillanos, en Sevilla, en el año 1910. Influenciado por las ideas de Henry George, Infante abogaba por el espíritu empresarial, un impuesto único sobre la tierra, y creía que el problema del latifundio radicaba más en el control sobre las personas que sobre la tierra. En su libro El ideal andaluz empezaba diciendo: este es el problema, Andalucía necesita una guía espiritual, una dirección política, una solución económica, un plan cultural y una fuerza que crea y salve. Infante luchaba contra el fanatismo religioso, los poderes propietarios del Estado cortijo, el estancamiento económico y la ignorancia. Esta lucha le costó la vida en el año 1936. La notable del trabajo de Infante era su enfoque económico, especialmente su diagnóstico de la economía andaluza de la época, marcada por la pereza del capital. A continuación procede a hablar un poco más del tema mi compañero Adrián. Hola, muy buenas a todos, yo soy Adrián y vamos a continuar con el podcast de Blas Infante. En 1918, como presidente del Centro Andaluz, Blas Infante redacta un informe para el Ayuntamiento de Sevilla sobre la reforma fiscal que planeaban
En Sevilla, mientras los trabajadores luchaban para encontrar un empleo, hay 2.319 hectáreas de terreno sin cultivar, utilizadas solo para pasto durante todo el año. Y lo mismo sucede con la propiedad urbana. Mientras la clase obrera y mediana luchan por comida y vivienda, con familias viviendo en condiciones miserables, hay solares y terrenos en la ciudad sin edificar porque los propietarios no quieren. Los dueños del capital se beneficiaban de una política fiscal que incentivaba la búsqueda de rentas y la falta de inversión productiva. Infante escribía que la administración pública era culpable, porque premia este estado de inactividad de la tierra con impuestos bajos y, como no, castiga su uso con gravámenes altos. Las más de 2.000 hectáreas sin cultivar en Sevilla pagaban 29.429 pesetas en impuestos, mientras que solo 420 hectáreas cultivadas pagaban ni más ni menos que 92.474 pesetas si eran huertas y 81.920 si eran frutales. En cuanto al suelo urbanizable, los solares abandonados pagaban como terrenos improductivos. Para cambiar esto, el Estado y el Ayuntamiento deberían cambiar su política fiscal, gravando más la inactividad que la actividad. Infante, por otro lado, no esperaba que el Ayuntamiento de Sevilla, controlado por grandes propietarios, tomara en cuenta sus propuestas, porque mientras no se rompa la barrera que impide el avance de las nuevas ideas, es inútil proponer soluciones que el antiguo régimen consideraría exóticas y utópicas. A continuación hablaremos sobre el espíritu nuevo, la posibilidad de que el espíritu nuevo cambiara la realidad andaluza surgió en 1931 con la instauración de la República. Blas Infante, junto a su amigo el ingeniero agrónomo Pascual Carrión, retomó el problema económico y político de Andalucía, el problema del latifundio. A comienzos del verano de 1931, en unas declaraciones al Sol de Madrid, Infante ya no hablaba de medidas fiscales como en 1918, sino del reparto de la tierra entre los jornaleros, sin compensación para los dueños, para que la tierra fuera cultivada por cooperativas de productores. Finalmente, mi compañera Alba terminará de contar el resto. En cuanto al problema político, Infante insistía en crear un espacio de decisión política en Andalucía, más allá del control tradicional de los terratenientes sobre el gobierno. Pascual Carrión lo decía claramente. El principal objetivo del Estado en Andalucía debía ser recuperar un pedazo de nuestro suelo que está en manos de unos pocos señores que frenan su desarrollo. La Ley Republicana de Reforma Agraria de 1932 intentó resolver este problema, pero tuvo unos resultados muy limitados. La propuesta de Infante de repartir la tierra tampoco se ajustaba a la idea de la época. Los socialistas, en coalición con los republicanos, preferían convertir a los campesinos en trabajadores asalariados, en lugar de repartir tierra y fomentar el cooperativismo. Regulando el mercado laboral en el campo con leyes que favorecieran a los jornaleros, esperaban que los propietarios se vieran obligados a invertir, ampliar la tierra cultivable y modernizar sus explotaciones. El apoyo de los grandes propietarios a los golpes militares de 1932 y 1936 mostró su negativa a cualquier cambio que disminuyera su poder político
un cambio que no ocurrió hasta 30 años más tarde. Si la República hubiera seguido la idea de Infante, la agricultura andaluza habría avanzado como cualquier agricultura moderna, pero con una diferencia clave. Se habría formado una masa crítica de emprendedores que habrían roto con la dependencia del pueblo andaluz en las decisiones de una minoría. En el terreno político, la reforma agraria, propuesta por Infante, habría impedido los intentos golpistas de acabar con la República, y también hubiera evitado que Infante hubiera sido asesinado. Y con esto concluye nuestro recorrido por la vida, obra y pensamientos de Blas Infante, un hombre cuya valentía y visión trascienden en el tiempo y nos guían hacia un futuro mejor para nuestra tierra. Que su ejemplo nos inspire a seguir luchando por una Andalucía más justa y libre. Esperemos que os haya gustado el podcast y os esperamos en el siguiente. Saludos.